Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepantlatoli, los niños del sexto sol, somos testigos de un cambio de era. Bien, pues estamos en pleno asunto de la reforma judicial, y este video se titula "La tremenda juez de la tremenda corte está enfrentando el más tremendo de sus casos". Realmente la cuestión del órgano judicial, ¿sí?, cuya modificación es importante porque el órgano judicial supremo del país y todo el sistema de la judicatura federal es un elemento clave para poder combatir lo que ha convertido la corrupción en un asunto cultural, como dijo, desafortunadamente de manera acertada, pero bueno, muy como se podría esperar de él, Peña Nieto, ¿no? Y bueno, yo empiezo y titulo este video con una parodia, ¿no? Recordando lo que un caricaturista, el mismo autor de esta caricatura que puse como imagen de este video, decía de Fox, pues usted es una caricatura de presidente, ¿no? Lo que tenemos actualmente por corte es una caricatura, ¿sí?, de lo que debería ser la Suprema Corte. Si viniera el marciano, ese personaje que entendería el idioma pero no exactamente las cosas y tomara los significados de las palabras de manera literal. El marciano es un personaje que nos puede, curiosamente, en su no entender, ayudar a entender muchas cosas. Si viniera el marciano no lo entendería, ¿sí?, y no entendería menos cómo ha sucedido así durante tanto tiempo. Desafortunadamente, y es grave, que tal como está el instrumento, es caricaturizado, pero en verdad no merezca respeto, ¿no? Un organismo que irrespeta la necesidad de justicia del pueblo mexicano, y que esta forma tan peculiar y en realidad me atrevería a decir como patológica, esquizofrénica del manejo de la justicia en nuestro país, sea como una especie de uso y costumbre que se ha impuesto pues a través de los tiempos, ¿sí? Que yo sepa, siempre ha habido este estilo y afloje, hay reparos o simplemente negación de que los indígenas puedan tener, por ejemplo, sus propios tribunales, ¿sí?, pero no el que tengamos un sistema judicial en el cual no se resuelven 9 de cada 10 casos, ¿sí?, en el que se aprueban las desnacionalizaciones de las industrias energéticas, ¿sí?, de la minería y de todo lo que sea posible, que se decida siempre conceder amparos a los poderosos, que desde luego se apoye a los extranjeros, y que, por ejemplo, se genere una situación que no sé si ya hemos mencionado en estos videos, esta cuestión de que el gobierno con sus organismos atrapa narcotraficantes que luego el sistema judicial libera. Pero la culpa de la violencia y de todas estas cuestiones y del problema del narco es del gobierno, no del sistema judicial. Dentro de esta situación psicológica tan peculiar de la derecha y de quienes lo apoyan, y que pues creo que o no he visto, ¿verdad?, o no lo he visto, o creo que no les dio tiempo de poder hacer una campaña de con la tremenda corte no te metas, con mi corte no te metas, ¿no? Hay una narrativa de que, por ejemplo, el INE y la tremenda corte son órganos de contrapeso y que mucho trabajo ha costado hacerlos. Esto es un cinismo total. El problema es que haya gente que lo crea de buena fe. O sea, yo prefiero que una persona de derecha sea cínica y sepa que es una tranza y ya, a que haya gente que lo crea de buena fe. Lo trae una youtuber como que se creía esto de buena fe. No youtuber, una persona que apareció en un video, ¿sí?, y que se suponía que tenía algún conocimiento en el asunto, ¿no?
Ahora bien, y el problema es que con el exceso de dinero que ha manejado el INE y la tremenda corte, pues claro que cualquiera se sacrifica para establecer contrapesos, siendo que aquí hay un error de entrada con los famosos contrapesos. Los contrapesos estarían formulados principalmente a través de dos sistemas. El primero es propiamente el de contrapesos, que serían la división de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que para moderar estos poderes uno no interviene en el campo del otro. Ese es el verdadero sistema de contrapesos. No se vale esta situación de que tenga que haber un contrapeso para que el ejecutivo se hace lo contrario a los intereses de la oligarquía. Entonces sí tiene que haber contrapesos. Eso es una jalada. La otra moderación del sistema se da en los tres niveles de gobierno, en un gobierno federal que daría autonomía o soberanía a los estados e incluso al famoso principio del municipio libre, y en realidad sí hay bastante libertad, digamos, o autonomía de vuelo en este sentido. Más allá de eso, no tiene que haber una situación de contrapesos, porque como lo hemos dicho, la verdadera división de poder posmoderna es el poder legítimo y el poder fáctico, y el poder legítimo, que está constituido en realidad por los tres poderes, tiene que contar con todo su poder para poder enfrentar de manera eficaz los poderes fácticos de la oligarquía nacional y muy importantemente también los de la extranjera. Entonces esto de los municipios, tal como lo maneja la derecha, no solo es un mito, sino que es un malentendido, ¿sí? Ahora, aquí hay un factor muy importante que tenemos que ver, ¿no? El asunto es que lo que está en el centro de esta reforma judicial y que no se ha mencionado es que, en primer lugar, además, y que eso es evidentemente muy importante, que funcione como deba funcionar y que se resuelvan muchos más de los casos que se resuelven actualmente, y que haya una justicia no nada más para una injusticia a favor de las empresas, sino que haya una justicia a favor del pueblo, ¿sí? Y que eso es vital y es esencial. También lo que tenemos que evitar, y eso tenemos que tenerlo perfectamente claro, es que los organismos judiciales, especialmente las supremas cortes, las cortes supremas, porque se les llama de estas maneras y de otras, ¿no?, en los países se han convertido realmente en el instrumento de los golpes de Estado y o de la paralización de los otros poderes, ¿sí?, con invasión del ámbito de esos poderes. Entonces, realmente aquí de lo que nos estamos liberando, y ojalá que se consiga, además bajo un término de legitimidad, porque se haga que los miembros del Poder Judicial, sobre todo los dirigentes, sean por elección popular, se evite el offer y prácticamente el golpe de Estado, ¿sí? Dejémonos de cosas, ese es un punto esencial. Máxime sí, algo que nadie parece recordar, del lado de la derecha y de la mediática se entiende, pero del lado de la izquierda nadie parece recordar, que no habiendo en México vicepresidencia, entonces el cargo de la presidencia quedaría en manos en caso de falta del presidente o la presidenta, Dios no lo quiera, literalísimamente, quedaría la presidencia a cargo, de manera provisional y lo que ustedes quieran, en manos de el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ya me dirán ustedes cómo nos hubiera ido, teniendo en cuenta que además el presidente AMLO no está perfectamente de salud. Ya se imagina lo que nos hubiera ido, cómo nos hubiera ido con Norma Piña. Tiene que haber una elección. No creo que habría que hablar de vicepresidencias, de reelecciones y de temas que en México se han considerado así como tabú. Creo que se puede liberar este discurso y es necesario dejar las condiciones que hubo en otros tiempos. Ya nos trataremos de ello en otro video, pero mientras tanto sí, definitivamente estaríamos evitando esto el offer y prácticamente el golpe de Estado. Hay que recordar que en Brasil, que es muy prestigiada como la primera economía, México está a puntito de rebasarla en este año, y parece que por las condiciones del Brasil sí se hará. Pero bueno, Brasil ha manejado mejor su fama internacional pública, por decirlo de alguna manera,
bueno, con el mismísimo Brasil, que tanto impresiona y tiene por qué al mundo, pues pudieron, ¿no? O sea, pudieron sacar a Dilma Rousseff y evitar que Lula fuera elegido, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si evitan que sea elegida Claudia? Teníamos más candidatos y cosas por el estilo, pero son escenarios que tenemos que evitar, ¿sí? Ahora bien, el planteamiento también tiene que ver con que la Suprema Corte, al ser tan ineficaz en la administración de justicia, genera este concepto en la realidad de lo que es el Estado fallido. Es decir, realmente un Estado que no imparte justicia, pues es un Estado fallido. Pero este término ha sido manejado ya desde Hillary Clinton y últimamente por la general a que no se me pega ni quiero que se me pegue el nombre, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Están planteando esta situación de generar una inestabilidad, todo el tiempo ha sido así, ¿no? Pero bueno, que en base en la estabilidad se declare un Estado fallido y entonces eso dé pie a diferentes tipos de intervención. En otro momento fueron las revoluciones de colores, pero ya desde Hillary Clinton y últimamente están queriendo hacerlo con simple y llana invasión. Mientras un poder es menos poderoso, y máximo cuando entra en un proceso de decadencia, como es el caso de los Estados Unidos, sus manifestaciones de agresividad pueden ser mucho más convencionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, ante un problema de impartición de justicia, es un ingrediente básico de que se pueda hacer esta declaración del Estado fallido. Nos estamos librando de cosas muy serias, muy graves con esta reforma judicial. Golpe de Estado, declaración de Estado fallido y que pudiéramos tener una vicepresidenta, por ejemplo, como esta señora o gente de esa calaña, ¿sí? Entonces, el planteamiento es que la gente tiene o tenemos una falta de realmente cultura en cuestiones de justicia muy grande, porque esto también es una persistencia de la colonia, es muy grave. Realmente en la colonia pues no había una impartición de justicia para las mayorías, para el pueblo, etcétera, etcétera. Ahora sería largo de plantear. Había algunas medidas que supuestamente eran buenas o hasta avanzadas, se supone, pero no se aplicaban. Entonces la gente, este pueblo, desafortunadamente, yo creo que en América Latina andamos por el estilo todos, nos deformamos, lo que debe deformarnos, en una carencia de sentido de lo que es la justicia y exigirla y que la merecemos y que la necesitamos. Entonces, bajo esos términos, realmente tenemos que no recuperar, sino cobrar por primera vez un sentido de la justicia y exigirla. La Suprema Corte no está para hacer amparos y defensas de ricos, está para defender la justicia de todos y muy importantemente la que ha dejado totalmente rezagada, que es el caso del pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que ponernos definitivamente en las pilas, entender qué es lo que está sucediendo, que es muy grave. Creo que estas cosas que he mencionado en este video, que está siendo como que bastante más corto, son muy contundentes, muy claras y definitiva y profundamente cierta. Y bueno, aprovechar este despertar democrático que está haciendo la Cuarta Transformación, que se ha consolidado con esta elección, con una mayoría tan grande, para poder sacudirnos el problema judicial, porque es muy grave. Ya en algún otro video hemos comentado que el Poder Judicial, tal como existe, también se ha considerado como una garantía de que las empresas transnacionales en última instancia no tanto puedan tener ganancias, porque van a seguir teniendo unas ganancias extraordinarias, sino que en realidad controlen el país, ¿sí? Y precisamente eso no se vale. Tenemos que poder abrirnos a la inversión extranjera, pero evitar, y el modelo es China, la injerencia
en nuestros asuntos y en nuestra soberanía interna. Eso también está en juego. El pueblo por fin se ha dado cuenta de que existe una oportunidad de poder tener este cambio definitivo y estamos totalmente en la línea de aprovecharla. Gracias por atender a Ixtenepantlatoli. Los esperamos en el próximo.